como hemos empezado el circuito, el hacer estos cálculos. En este caso, por ejemplo, me han dado la frecuencia como dato. Entonces, con la frecuencia he calculado la velocidad angular. Puede ser que me den directamente ya la señal con su frecuencia angular, ¿no? Si no me dan, si me dan solamente la frecuencia, como es este caso, entonces calculo la frecuencia angular. ¿Para qué me sirve la frecuencia angular? Para determinar las reactancias, tanto inductiva como capacitiva. Inductiva como capacitiva. Una vez que tengo yo las reactancias, yo determino las impedancias, ¿no? Porque esta impedancia, que le he llamado impedancia 2, es la relación de la parte real, que es 10, menos 31.84 J. Eso es de la reactancia capacitiva. De la reactancia inductiva, R3, 10, no es 10 milihenrios, ¿no? Sino es su reactancia inductiva, 3.14. Una vez que tengo esto, convierto de su forma rectangular a su forma polar. Eso es muy importante. Aquí está el circuito simplificado ya con impedancias. Entonces, yo calculo una impedancia equivalente. ¿Por qué calculo una impedancia equivalente? Porque justamente aquí en el circuito me piden determinar la impedancia equivalente del circuito, la corriente que circula por las resistencias, además de determinar la tensión en el punto A, el capacitor y el inductor. Entonces, de acuerdo al requerimiento del problema, yo voy a determinar la impedancia equivalente. Primero hago una impedancia equivalente 1, el paralelo de estos dos, que como nosotros conocemos es esta ecuación, ¿no? Entonces, determinando los valores, hallamos la impedancia equivalente acá, en su forma polar, y la convierto a su forma rectangular. Siempre es útil, ¿no? Una vez que tengo la impedancia equivalente 1, puedo determinar la impedancia equivalente total, que es una suma. Y para sumar, solamente lo convierto a su forma rectangular, acá. Entonces, ahí hallo la impedancia equivalente. Una vez que tengo la impedancia equivalente en su forma rectangular, lo convierto a su forma polar. Entonces, directamente ya puedo calcular la corriente, pero he querido yo utilizar un teorema, ¿no? Los divisores de tensión. El divisor de tensión, si ustedes ya tienen un circuito así, directamente puedo aplicar. Aquí está la ecuación del divisor de tensión, que todos ya lo conocemos por circuitos 1. Como es multiplicación, tienen que estar en su forma polar, ¿no? Entonces, aquí, los dos en su forma polar, puedo hacer la división y he llegado al 2.5. Lo mismo que nos salió en la simulación. Entonces, como se tiene el valor de la tensión en A, yo puedo calcular la corriente que circula por la impedancia equivalente 1, por acá, ¿no? Que sale 250 miliamperios. 250 miliamperios, como es una sola corriente, también va a circular esa corriente por acá. Y como me pedía el problema hallar la corriente que circula por la resistencia 1, y como la resistencia 1 es la impedancia 1, entonces por la resistencia 1 va a circular 250 miliamperios, ¿no? Si nosotros vemos más abajo en la simulación, aquí está, ¿no? 249.9, o sea, 250 miliamperios. El voltaje en A es 2.5 voltios. Entonces, de esa manera, nosotros determinamos la corriente en la resistencia 1. Si, como hemos determinado el voltaje en el punto A, 2.5, aquí, yo puedo determinar la corriente en la impedancia 2 y la corriente en la impedancia 3. ¿Cómo? Agarro el voltaje y lo divido entre la impedancia 2, en este caso, y para este caso agarro el voltaje y lo divido en la impedancia 3. Haciendo las operaciones, me sale que la corriente por la impedancia 2, por donde está el capacitor, es de 75 miliamperios, y la corriente que circula por la impedancia 3 por el inductor es de 238 miliamperios, ¿no? Entonces, miren, la corriente por el inductor es de 238 miliamperios, ¿no? Y la corriente por el capacitor es de 75.8 miliamperios. O sea,
estamos dentro de lo establecido teóricamente. Entonces, como se me pide el voltaje en el capacitor y en el inductor, yo sé que esta impedancia en realidad está compuesta por la resistencia y el capacitor. Y esta impedancia está compuesta por la resistencia y el inductor. Entonces, dentro de eso, yo puedo determinar justamente su voltaje. ¿Cómo calculo el voltaje? Por ley de Ohm, resistencia, o sea, reactancia por corriente, ¿no? Entonces, para el capacitor, fíjense, para el capacitor, aquí está la corriente y solamente he cambiado el valor de la reactancia. Entonces, me ha salido 2.39 voltios. En el anterior, este era L, ¿no? Y este es el voltaje en el inductor, la misma corriente. Aquí la corriente de la impedancia 3, la corriente de impedancia 3, o sea, es esta, ¿no? Aquí está. Entonces, por 3.14 y nos sale este valor, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, a ver, el voltaje en el capacitor es 2.39. Entonces, aquí está el voltaje en el capacitor, 2.38. Y el voltaje en el inductor, 0.747 voltios. O aquí está el voltaje, ¿no? 758. Aquí, 750 milivoltios. O sea, se asemejan.